Como te decía recién, Pablito, iba a traer acá a esta mesa un poco, de alguna manera, lo que aconteció la semana pasada y tuvo como epicentro el jueves a las 3 de la tarde, con el acto de una CGT que plantea en estos momentos una mirada de la realidad, considerando, según las declaraciones de los propios secretarios generales, la factibilidad de una aprobación de la reforma laboral. O sea, esa es la mirada está que tiene. como una posibilidad para ellos, figura. Efectivamente. Ok. Y en ese contexto, varios puntos a tener en cuenta. En primer lugar, lo que consideran un ataque puntual y certero hacia la dirigencia sindical de parte del gobierno. Marcando de esta manera, ellos dicen, la primera vez desde la vuelta de la democracia, de una carrera para desarmarlos, las estructuras gremiales, y que el sindicalismo y el gremialismo deje de ser lo que ha sido a lo largo de estos 80 años, desde 1945. Sí. Esa es... Curioso, porque también como antecedente, aunque tal vez con menos virulencia, tenemos la ley Mucci, la reforma laboral de la ley Banelco, el intento de reforma laboral de Macri, o sea, hay otros antecedentes. Claro, pero esto no es solamente en función del ataque claro y concreto del gobierno, sino también en vista de un panorama político en el cual hubo una movilización unitaria de la CGT que no permitió, por un lado, el acompañamiento en el escenario de otros sectores para reforzar ese discurso. Salieron a decir, nosotros queríamos presentarnos en sociedad solamente en los triunviros. Ajá. De hecho, y de alguna manera fue lo que se reflejó en esas tarimas, con la centralidad de Argüello, Jerónimo y Sola, con discursos en los cuales había un acuerdo de no mencionar ni a Milei, ni a Sturzenegger, ni a Bullrich, bajándole el tono, de alguna manera, porque el razonamiento que plantea la CGT es decir, hay muchos de nuestros trabajadores que de alguna manera han acompañado a este gobierno. Lo votaron. Y desde ese lugar no podemos salir a enfrentar justamente a nuestras bases enrostrándoles los nombres, y que porque yo les dije, no salieron a nombrarlos como para que la plaza tenga un rebote y haya una respuesta. De hecho, fue muy poco visible el apoyo hacia los discursos de los sindicalistas. Es que fue un discurso lavado. Lo que propusieron fue, o lo que plantearon fue, ojo los senadores con lo que votan. Sí, además un plan de lucha que supuestamente va a ir increciendo en función de cómo se desarrolle el tratamiento de la reforma laboral. Vamos a hacer un paro si, solo si, acontece esta cuestión. Exacto, es como que solamente me voy a parar de mano frente a los hechos consumados. No te voy a pegar antes que vos me pegues. Si vos me pegás, yo te pego, está diciendo la CGT. Y en este contexto, y ante un escenario en el cual, como te digo, no se sostiene un discurso de un enfrentamiento claro con los principales referentes de la oposición, uno de ellos me decía, yo los nombré lateralmente, saben a quién me estoy dirigiendo, la mayoría de los que están en la plaza los conocen, sí, claro, pero la repercusión en los medios no es lo mismo. Cuando vos nombrás a Milei, nombrás a Sturzenegger, nombrás a cualquier Caputo o a la propia Patricia Bullrich, que si no lo haces, independientemente que puedas observar, si vos querés, de alguna manera qué es lo que pasa en los medios, pero uno recuerda actos en los que participaba Hugo Moyano o el propio Saúl Ubaldini, en los cuales los nombres estaban a la orden del día como para levantar a la hinchada. Obvio.
Entonces, en ese contexto es, sin lugar a dudas, una cesión de derechos. Y dentro de ese mismo discurso, ¿qué te dicen? Circuló la semana pasada una encuesta en la cual aparecía un 36% de apoyo a la reforma laboral. Me dijeron, 36. 36. Esa encuesta la hicimos nosotros, la mandamos a hacer nosotros. O sea, consultaron entre trabajadores, digamos. Sí, me dijeron, ¿afiliados o no afiliados? no lo tengo ese dato, pero Ok. entiendo que debe ser en la sociedad en general. Ok. Y me dijeron, esa encuesta la mandamos a hacer nosotros. Ujú. ¿Desde qué lugar vamos a contrarrestar eso si no están las cosas suficientemente claras? Bueno, la discusión entonces pasa porque además se acompaña con una campaña lo suficientemente efectiva como para que se entienda de qué se habla cuando se habla de reforma laboral. Recién la semana pasada aparecieron algunos cartelitos, el mismo miércoles, en algunos lugares cercanos a la Plaza de Mayo, donde hablaba de las cuestiones fundamentales relativas a la jubilación, relativas a los bancos de hora, lo que Sí. tiene que ver. Bueno, en este contexto, y con una CGT, de la cual alguien cercano a Daer me dijo, se bajó porque de esta manera puede estar más tranquilo sin organizar los actos y operar, Sí. lo cual Está está claro que es así. Y supe justamente a través de estas fuentes que el propio Daer le pidió a Vichy que parara la reforma laboral. ¿Cuál fue la respuesta del titular ¿Cuál fue? del bloque de senadores? Que no me rompan las pelotas en el Chaco la Cámpora. ¿Qué hizo Daer? hermoso, ¿Qué qué hizo Daer? ¿Qué hizo Daer? Llamó a Guado de Pedro. Claro. Llamó a Guado de Pedro y horas después de que esto había acontecido, el tratamiento de la reforma laboral Cayó. cayó. Hasta febrero. Hasta febrero no se toca. Hermoso. O sea, la cámpora termina siendo el santo y seña, la contraseña de cualquier definición Estamos llegando que destraba cosas. al mismo lugar por distintos caminos, me parece, Es Pablo. tremendo. Muy gracioso. Que un senador radical, igual Vichy es de Corrientes, De Corrientes, debe haber perdón, dicho en de Corrientes, Corrientes, sí. que un senador radical, a cambio de bajar la reforma laboral, pida que no lo joda una agrupación política en el territorio, es un montón. Bueno. Así de chiquita está la política. Bueno. Qué buen dato, Fabi. Bueno. Y te decía lo que tiene que ver con la cuestión de la desaparición de los sindicalistas, porque esa es una de las cuestiones que más miedo tienen en estos momentos. ¿En función de qué? En función de algunos movimientos alrededor de probables candidaturas que están dando vuelta, que están muy fogoneadas por los medios de comunicación y al calor de quien se acercan algunos supuestamente sindicalistas, porque no ven una mala posibilidad en la llegada de un outsider de la mano del sector del peronismo. No rechazan la mirada sobre la cuestión de que este señor Dante Gebel, a quien yo no conozco demasiado, pero que vive en California hace 15 años, tiene su estudio de televisión allá, transmite desde allá, tiene algunos amigos sindicalistas, según consignan una nota del fin de semana en Perfil, tiene el apoyo de un armador de la Libertad Avanza que ha sido dejado de lado en su momento, que es Susbieles. Parecería, según esta nota, que el padre del aeronavegante Pablo Brey también se encuentra en el entorno de Dante Gebel. El propio Mariotto lo ha señalado con buenos ojos. Y allí lo que me apuntan desde la CGT es que la llegada de un personaje de estas características daría por tierra con lo que conocimos como partidos políticos hasta ahora. Sí, ya está Milei. Si la contracara de Milei es Dante Gebel, ¿para qué querés un partido político en Argentina? Bueno, ganar las elecciones, ¿cómo se llama? Conseguiste un pastor y ganar las elecciones. Y en
en este discurrir de una situación que para la Argentina democrática es sin lugar a dudas un puñal, porque venir a socavar lo sustancioso del mantenimiento de la democracia, que es justamente tener la posibilidad de acceder a través de una estructura política, de un conocimiento y una militancia, un recorrido que ninguno de los diputados libertarios tiene, por ejemplo, o la mayoría de los senadores, es marcar un punto de inflexión definitivo sería para la democracia argentina. Con, sí. Bueno, por Nada lo menos definitivo, nada pero... definitivo, pero por lo menos una década, Sí, la sí. del 20, compleja en principio. Sí, claro, claro. Me estoy acordando de un chiste que le escuché ayer a un periodista deportivo a propósito de Dante Gebel, pero hablando de Colidio, el delantero Sí, de que hizo River, 2 goles cuando entró, sí. y que luce frente al enanismo Del del resto. rendimiento del resto del equipo de River. Entonces, lo que dijo es, Colidio es el Dante Gebel de River. Pero en definitiva, lo que podemos plantear en esta mesa, en esta conversación es, está tan chato y tan choto todo, que justamente viene Dante Gebel con su estudio de televisión, su predicamento, o su audiencia, o el predicamento para una audiencia que puede ser medio bullanguera, pero que yo no sé si eso se traduce en votos, termina siendo un punto observado con alguna expectativa por parte de un peronismo desangelado, ¿no? Un peronismo desconcertado. Sí, claro, yo creo que el desconcierto es lo que rige bastante más. Y tomemos en cuenta, digamos, todo lo que tiene. Hay una columna que escribió en Panamá Cabandier este fin de semana. Ah, no lo leí. Bueno, que habla acerca justamente de la contraposición entre los curas de Opción por los Pobres y los curas evangélicos que hablan de algo así como lo relacionado con de los beneficios económicos que trae la iglesia esta, porque siempre está la promesa del vivir bien en función de acceder a eso. Conocemos lo que es la iglesia esta que tiene su principal fuente de ingresos allí en la brasileña en Corrientes y Medrano. Claro. Pero está claro que este debate dentro de la cristiandad está instalado y por ahora, pareciera que la mayor cantidad de fieles se la están llevando a estas pequeñas iglesias evangélicas que se montan en cualquier lado y después terminan teniendo algún tipo de apoyo sustancial de alguien que vea ahí en esa lectura un probable candidato. Por el lado de la Opción por los Pobres también, digámoslo, la llegada, lo decía y lo repongo nuevamente, lo decíamos con Luciana, la llegada a la Cámara de Diputados de Juan Carlos Molina, representante en Santa Cruz del kirchnerismo y justamente miembro de esa comunidad, hasta del propio Juan Grabois, que responde en la mayoría de sus fraseos justamente a una mirada humanista y reivindicando continuamente a el Papa Francisco. Una discusión, un debate que por supuesto está abierto dentro de un peronismo que, como vos hacías reflexión hace un ratito, juntó a sus gobernadores que están alejados del kirchnerismo hace 10 días, van a cumplirse 2 semanas en la Casa de la Pampa en Buenos Aires, y allí la presencia, bueno, teníamos a Melela, a Infran, a Siloto, a Kicillof, a Quintela y a Elías Suárez. Y a Elías Suárez. Elías Suárez es el gobernador que reemplaza a Gerardo Zamora, en un contexto en el cual muchos leyeron después con el viaje de Infran y Kicillof al Chaco, ya por ahí la preparación del camino despejado hacia un apoyo de estos mandatarios hacia el gobernador de Buenos Aires. Bueno, debo decirte que esto no es así, que lo que nosotros mismos charlamos la semana pasada respecto de esto no está dentro de los papeles, por ejemplo, de Gerardo Zamora en estos momentos. ¿Qué parte? A ver.
que efectivamente sea el lanzamiento y haya unanimidad de criterios en cuanto a que Kicillof sea el candidato. Ok. Y de alguna manera la discusión en la provincia de Buenos Aires con un amagario como prenda de unidad para llegar a un acuerdo y que no cunda el pánico con un enfrentamiento del cual no sabemos cuáles van a ser el resultado, habla a las claras de bueno, que todo está en desarrollo. No hay nada que esté definido, ni mucho menos, y el peronismo todavía tiene que recorrer un largo camino con, por supuesto, la situación de Cristina este fin de semana que la traemos y la reponemos, de la cual no hablamos. Quizá le den el alta en la jornada de hoy, luego de la intervención que sufrió en el día de ayer. Cómo se rearmará un bloque dentro de la Cámara de Diputados, a la cual le faltan definir todavía las vicepresidencias, al igual que lo que suceda con las distintas comisiones, específicamente, por ejemplo, la de presupuesto. Sí, ahí vuelvo unos párrafos más atrás, sí, porque me quedé pensando en lo que señalás respecto de que no es unánime la mirada de los 6 gobernadores que se juntaron en la Casa de la Pampa, y tiene todo el sentido en tanto y en cuanto Gerardo Zamora sueña con su propia proyección presidencial. Es lógico que en Santiago del Estero no quieran apoyar a otro gobernador, pero esto ya lo hemos comentado también. Si uno mira la góndola de candidatos posibles dentro del peronismo, creo que se reduce principalmente a 2. Y tienen un problema ambos. Los 2 a los que me refiero son Axel Kicillof y Sergio Massa. ¿Y por qué en la góndola resplandecen esas 2 figuras? Porque ya están instalados. No se inventa un candidato presidencial de un día para otro, en 2 años. Claro. Necesitas mucha guita, necesitas mucha exposición o mucha guita para esa exposición. Necesitas, además, actores económicos que se encolumnen detrás tuyo, actores sociales que también lo hagan. Y da la sensación que en esa competencia Zamora corre de atrás, lo que no significa que no pueda consagrarse como candidato, y sobre todo considerando que en el 27 tal vez pueda utilizar el peronismo las PASO para dirimir esta proyección de candidatos que quieren quedarse con su propia cuota de oportunidad. Entonces, bien podría integrarse a alguna fórmula un bonaerense con un santiagueño, o digamos alguien del interior con alguien del área metropolitana, que es una de las discusiones que atraviesa el peronismo. Y eso también destrabaría hacia abajo un montón de discusiones respecto al loteo o al reparto de posiciones de poder, que es algo que se viene tramitando desde la derrota del 23 para acá. Es algo por lo que está tan astillado el bloque de diputados del peronismo en el Congreso Nacional, y los senadores también ahora, ¿no? Recordemos muy sucintamente, pero el bloque de Mayans ahora ya no tiene adentro a los 2 santiagueños. Gerardo Zamora es uno de ellos, uno de los senadores. Hacen bloque aparte, pero se configuran como interbloque, es decir, coordinan el bloque de Zamora con el bloque de Mayans, y también lo mismo hacen el bloque de Salino, Moisés, Rejal y Andrada. Entonces, lo que hay dentro del peronismo en el Senado son 3 bloques que responden a distintas corrientes políticas dentro del peronismo. Y en la Cámara de Diputados hay un solo bloque peronista, pero adentro está todo muy agitado y muy revuelto, fruto de estas discusiones que estás reponiendo. Lo que indica, o lo que podría explicar todo este quilombo, es básicamente que no hay nadie que conduzca el conjunto. Ya no hay nadie que conduzca el conjunto. Claro, y es lo que efectivamente está en discusión. Claro. De lo que estamos hablando. Por eso... La rebelión de Kicillof con respecto a Cristina Kirchner es un desafío al liderazgo de ella, y el enojo de quienes no soportan ese desafío es tal vez en política, donde hay que pensar con términos descarnados, bastante infantil.
Porque si alguien desafía tu conducción, no se está tratando de un traidor. En todo caso, te está dando la discusión respecto de cómo y hacia dónde ir. Si te gusta o si podés, lo conducís, lo contenés o lo enfrentás. Pero no lo podés anular, porque sigue pensando o actuando de la misma manera ese que te desafió. Claro, ahí lo que se plantea muchas, a vos te lo habrán dicho también, es quizá la falta de una palabra directa de Kicillof, que es lo que desde muchos sectores kirchneristas le reprochan. Bueno, ¿querés venir por todo? Decilo claramente. Hablá ante el peronismo, plantate en un acto. Bueno, lo hizo hace poquito. Yo creo que hace poquito, por primera vez, adelante de Seco, creo que fue en La Plata, que lo propuso como presidente y él salió a aplaudir. Pero es uno de los reproches que más escuchás de parte de... Y no mandes operadores, digamos. Eso es lo que... En política las acciones de los hombres hablan más alto que las palabras, y Kicillof desafió la conducción de Cristina desde 2023 para acá. No sé si hace falta... explicitarlo más. Claro, me parece que está clarísimo. Entiendo que quieren, desde el sector de la cámpora, de alguna forma dejarlo más expuesto al gobernador bonaerense en lo que sería el desafío final a la conducción o al liderazgo de Cristina Kirchner. Pero si uno va observando quiénes están de un lado, quiénes están del otro, lo que se nota es eso, es una crisis en la conducción del peronismo, una Cristina que conduce a una porción importante de ese peronismo, pero que cada vez se le escapan por abajo más actores en esa representación o esa contención que ella podía expresar. Y es natural que esas discusiones se den en política, pero me parece que justamente todos estos datos que nosotros fuimos soltando al aire tienen en definitiva un núcleo o una emergencia en esa discusión. O se ordenan cuando alguien pueda conducir de arriba hacia abajo a todos, o contener de arriba hacia abajo, expresarlos, sintetizarlos, o no se ordena y entonces habrá grupúsculos pugnando por llevar al peronismo para un lado o para el otro. Sí, me parece que pasa por ahí. Grupúsculos me hizo acordar a Alfonsín. ¿Ah, pero... sí? Uy, usó una palabra radical. No, porque lo decía, grupúsculos que querían atentar contra la democracia. Cuando hablaba de los golpes de Estado, que eran, en realidad no eran, antes que fuesen, digamos, esto del corderito mentiroso, hablaban siempre de grupúsculos que quieren atentar contra la democracia. Entonces me desdigo y no uso la palabra. Está muy bien utilizada, creo que me parece muy atinada la utilización. En definitiva, y volviendo al inicio, me parece que la CGT tiene miedo, tiene miedo de esto que se viene, de esto que no puede dominar. Ganó tiempo. Por supuesto que ganó tiempo y está claro que sí, que lo logró, pero habrá que ver cómo sigue, también tensionada hacia adentro, con sectores muy dialoguistas con el gobierno, como aquellos que se acercaron y estuvieron charlando con Santiago Caputo durante una hora en su despacho, y otros que no quieren saber nada. Veremos cómo termina, en definitiva, esta historia, para la cual le faltan muchas horas todavía para ser recorrida.